Bueno, vamos a pasar a presentar al segundo entrevistado. Él es Fernando Lázaro, es educador popular, pedagogo, profesor e investigador de la Universidad de Luján, fundador de los bachilleratos populares, integrante de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica, coordinador del Bachillerato Popular Madera de Córdoba, autor de libros y numerosos artículos sobre educación popular y pedagogía crítica. Un currículum impresionante. Te saludo, muy buenos días, Fernando, y gracias por darnos esta entrevista. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos une una historia también con las compañeras que allí están. Así que más que agradecido y contento de estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando es primo de Marián, de mi mamá. O sea, somos familia. Y bueno, eso que también tienen las redes, por ahí de reencontrarse y poder conversar con personas que si no, por ahí por el tiempo y por las distancias uno a veces se pierde. Pero bueno, te felicito por todo lo que estás haciendo y por tu trabajo incansable de la educación popular que ya viene hace rato. Queremos que nos cuentes sobre eso, ¿no? Sobre cómo esto de la pandemia y el aislamiento, cómo afecta principalmente la educación y la educación popular en particular, ¿no? Sí, me parece que estamos atravesando obviamente por un momento sumamente complejo, ¿no? Sumamente complejo. Me parece que también hay que hacer un recuento de estos 4 años que hemos sufrido y padecido, y que también es resultado de hoy, pero es mucho más también de otros años atrás, ¿no? Digo, lo que hoy nos demuestra la pandemia creo que es la expresión de la desigualdad educativa. Claro. Y que los derechos de la educación siguen siendo para los sectores privilegiados. Y esto hasta puedo remontarme a los 90 y es otro análisis, pero digo, sí. Hoy la pandemia demuestra la fragilidad del sistema y la crisis de un sistema social, económico, político, que sigue girando en torno a una desigualdad. Cuando digo desigualdad, digo planteo de una desigualdad económica, social, cultural, de derecho y hasta identitaria, ¿no? Ha demostrado la fragilidad del sistema, su posibilidad, su vulnerabilidad, que ya existía, pero que lo ha potenciado. Porque me parece que ha generado que las desigualdades educativas se pongan a flor de piel y ha hecho que aumente la brecha y la desigualdad ya existente. Hoy podemos ver en todas las escuelas de nuestro país que hoy 4 de 10 familias, 4 de 10 casas, 4 casas no tienen conectividad. Es decir, que uno tiene que pensar que las estudiantes de las grandes escuelas privadas, digo las importantes, no digo las de barrio, tienen un nivel de conectividad, de internet, de plataformas, y con las escuelas públicas de los barrios estamos intentando llegar con bolsa de comida. Entonces esa brecha cada vez se está haciendo más fuerte, más amplia, se está ampliando mucho más. Yo creo que también, digo, puede sonar fuerte hoy, pero que la escuela así como la conocemos hoy es un espacio donde se están concentrando y se generan las mayores desigualdades sociales. Me parece que es un punto donde, y estamos en un punto interesante también histórico en términos de, Simón Rodríguez decía, inventamos o erramos. Yo creo que este es el momento de inventar y de construir otra escuela, porque la escuela que tenemos no es la misma, y esto cuando planteamos de volver a otra normalidad, yo siempre digo lo mismo, yo no quiero volver a ninguna normalidad, ni a esta ni a ninguna otra, y planteo que hay que volver a la incomodidad. Es necesario empezar a construir incomodidades, porque estamos como muy seguros dentro de algunas posiciones nuestras como sujetos, estamos como muy seguros. Lo que tenemos que desestabilizarnos, empezar a incomodarnos, a interpelarnos a nosotros mismos y en principio de naturalizar las relaciones sociales en una sociedad capitalista como primera medida, y después empezar a pensar en esa otra escuela que porque esta vez nos agarró muy de sorpresa, más en los espacios que trabajamos en educación popular, donde siempre decimos lo más importante, en cualquier escuela es el punto de encuentro, y eso nos robaron. También pensaba, ¿no? Una de las categorías que el Banco Mundial puso de moda en los últimos años, que es el Banco Mundial, siempre digo, es la expresión de la educación en América Latina, es el que manda y el que nos plantea
qué hacer y qué no hacer. En los últimos años, una categoría muy fuerte y que se usó hasta los gobiernos progresistas de América Latina fue la inclusión, ¿no? Sí. Y con esta categoría fue el mensaje evangelizador, se intentó sacar a los pibes de sus barrios y meterlos en la escuela, ¿no? Yo lo que creo es que no existe la inclusión cuando el conocimiento valedero sigue en manos del poder. No existe la inclusión cuando las crisis educativas son siempre crisis para los pobres. Los de arriba no pasan, como decía recién, esas crisis. Por eso hablar de crisis me lleva a pensar solo en la crisis de los que no pueden acceder a una escuela que eduque para otras realidades, que no pueden acceder a las nuevas tecnologías de sus casas, ni pensar de aquellos que no tienen ni siquiera casa, que los hay. Digamos, yo trabajo en un espacio en Ciudad de Buenos Aires donde trabajamos con sujetos en situación de calle y imagínense esa situación, donde intentamos encontrarlos para dar alguna bolsita de comida que el gobierno de la ciudad da unas viandas que realmente dan asco, esa es la palabra, repugnancia, las viandas que da el gobierno de la ciudad, dan vergüenza, entonces estamos tratando de, con algunas colaboraciones, hacer una bolsa digna y muchas veces tirar un montón de cosas que da el gobierno de la ciudad porque la verdad que da asco y es indigno para cualquier sujeto. Claro. Terrible, pero es terrible. Y sin una alimentación también adecuada tampoco... Totalmente. Se puede uno estudiar, ¿no? Así es. Imagínate sin techo, ¿no? Sin techo. Me parece que es necesario empezar a pensar, como yo decía, esa otra escuela que... Por eso digo que citaba a Simón Rodríguez, en esto lo inventamos Ramos, por un momento de empezar, es un momento histórico de empezar a pensar qué otra escuela es posible. Y cuando digo es posible, digo, tampoco no soy de los que creen que la tecnología no sirve para nada, porque mira, justamente gracias a la tecnología también nos encontramos y socializamos. El tema es que una tecnología sin un sentido pedagógico y político no sirve para nada. Dice un amigo mío colombiano, Marco Mejía, un educador popular muy conocido, dice, es ferretería. La tecnología es ferretería si no hay un planteo político. Exacto. Y me parece que lo que está pasando muchas veces es que esto no es educación virtual lo que se está haciendo en las casas, lo que se está haciendo es dando algunas clases por medio de un medio tecnológico. La verdad que educación virtual es otro debate que hay que darse, para qué, por qué, con qué concepción, con qué objetivo político. Me parece que hasta desde la tecnología podemos pensar en una pedagogía de la descolonización, antirracista, feminista, también desde esa tecnología. Es decir, no existe la tecnología en términos de como categoría, por así decir, absoluta, porque también es un espacio de disputa la tecnología, porque la tecnología lo manejan las grandes empresas, Google y todos esos son los que manejan las grandes tecnologías. Entonces ahí tenemos que disputarlo también, disputarle ese poder. Es necesario empezar a interpelar estas cuestiones, que no es solo dar clases por Zoom, es mucho más que eso. Ahí es necesario el contenido, ¿no? Sobre todo. Así es, y también rever todos los contenidos. Yo soy de los que viene desde hace años planteando que tenemos una deuda en la educación argentina, que es la formación docente. Es una deuda histórica, por así decirlo. Yo siempre digo lo mismo, tuvimos en la historia de la educación en Argentina, hubo 2 años que de haber investigado bastante en el tema, fueron, yo siempre digo, emblemáticos. Después del 73 al 75 con Cámpora, donde se planteó una educación impresionante y donde uno de los asesores de Cámpora en materia de educación fue Paulo Freire y Pichón Rivière. Y fueron 2 años emblemáticos dentro de la educación. Después de ahí, yo creo que fueron paliativos, pero creo que sí es necesario revisar la formación docente. Y cuando yo digo formación docente, estoy planteando una categoría que me parece que hay que empezar a incluir, que es la formación política de los docentes. No existe, ¿por qué? Porque la educación es política. Dice Paulo Freire, la educación es un acto político, que parece unas definiciones sencillas, cortitas, pero muy contundentes. La educación es un acto político y como tal tenemos que construir desde ese lugar. Entonces, no existe. Es decir, a mí me tocó, y ¿por qué planteo esto de formación política? Yo muchos años trabajé en escuelas públicas en villas,
en barrios muy, Sí. muy pobres. Yo escuchaba los discursos de los docentes y las docentes, realmente me asustaba muchísimo. Entonces decía, ¿cómo podemos trabajar en espacios? Y voy a contar una pequeña anécdota que me parece siempre como muy representativa. Yo hablo mucho, así que cuando vos quieras contarme, porque soy un... No, estoy escuchando porque me parece interesante. No. Entonces digo, me pareció muy interesante una anécdota de una escuela en Tigre, en una zona muy pobre de Tigre, donde yo tomo ahí unas horas y hace muchos años, esto 20 años atrás, y entro a la escuela y bueno, uno entra, cierran cadenas, esto, ¿no? Y los docentes me decían, este barrio es muy complicado. Yo les preguntaba por qué. Me decían, no, este barrio no, a la escuela no la quiere. Y yo le preguntaba por qué. Dice, no, porque yo decía, mira, al principio que cierren con 20 candados, entonces como con miedo del barrio, una escuela que está dentro de un barrio, ya ahí es preocupante, les decía, ¿no? Claro. Dice, no, pero si no, entran, eso cualquier... Entonces al otro día, me acuerdo, unos días después me dice, vos fíjate lo que es este barrio, porque me dice, vos que defendés, tal, mirá, rompieron todos los vidrios, ¿no? Entonces yo, digamos, no hay, por eso digo que también hay una formación política, no hay docentes, los docentes tienen que caminar el barrio también, no la escuela hay que pensarla como una organización social, no como un espacio de casi como diría Foucault, una cárcel, ¿no? Esto de vigilar y castigar, pero no plantea que es interesante claro. la relación que hace Foucault entre cárcel y escuela. Entonces yo empecé a caminar el barrio, me contaba a la gente del barrio que en ese lugar había una cancha de fútbol y que tenía un sentido muy fuerte la cancha de fútbol para el barrio, donde jugaban entre barrios, donde se juntaba la gente de ahí, de esa comunidad, en ese lugar, y unos días para el otro le armaron ese muro enorme porque tenía una estructura sumamente carcelaria en cuanto a estructura material, con el panóptico ahí del director mirando todo, era sumamente una cárcel. Los chicos se peleaban, tocaban el timbre, igual que la cárcel. Ahí Foucault se hubiera hecho... Al panóptico, sí. Así es. Entonces yo le digo, me parece que está bueno que rompan los vidrios, está buenísimo, le decía, ¿no? Yo hubiese hecho lo mismo, digo, si fuese del barrio. Entonces me miraba con la cara y decía, no, ¿qué estás diciendo? Y yo, y sí, ¿qué sentido tiene una escuela para el barrio cuando no está articulada el barrio? Cuando esa canchita sí tenía un sentido, el sentido del encuentro, un sentido comunitario, un sentido colectivo. Le pusieron cemento, le pusieron ladrillos, candados, encerraron y ahí te meten y te miran desde adentro. Y me miraban y decían, no, pero vos, claro. Entonces cuando los docentes no pueden pensar la escuela como parte de un entramado social, político, económico y barrial sobre todo, no es posible pensar en otra educación. Entonces yo hace bastante vengo planteando, es necesaria una formación política para los y las docentes. Es urgente. Yo creo que también esta pandemia lo que hizo es atarnos las manos y los pies, ¿no? Claro, pues estaba pensando en eso, ¿no? En el presupuesto, en cuándo se le va a dar importancia a estas cuestiones que para mí igual son de suma importancia, porque la educación es la base de todo. Mirá, 4 años se desmanteló Conectar Igualdad, que hoy por hoy hubiese sido, y yo estuve ahí asesorando en algunas cosas desde el Ministerio en su momento con Conectar Igualdad, y es interesante, algunas que no puedo tener después en la práctica, pero digo, se hicieron cosas muy interesantes, bueno, 4 años que se desmantelaron y que hoy hubiese sido una de las respuestas más interesantes a esto, porque los barrios hubiesen tenido sus computadoras, los barrios hubiesen tenido su acceso a un montón de programas que tenían las máquinas más allá hasta de internet. Entonces digo, hemos pasado 4 años y me parece que hoy por hoy hay que profundizar en esta crisis que estamos viviendo, y que también es una crisis que me parece interesante empezar a pensar. El otro día me había invitado a una charla en webinar de ahí en México, que eso así que ahora también nos encontramos bastante en los países. Es muy bueno eso. Y yo le decía que hay que frenar un poco con el tema de, no digo que el culpable es el capitalismo ni el neoliberalismo, porque obviamente que coincido y es el culpable, pero hay que empezar a poner nombres también, ¿por qué hay culpables? Entonces pensaba y hacía como un paralelo, ¿no? Digo, una de las mayores pandemias que hubo en los últimos años, en años anteriores, fue el HIV, ¿no? El HIV que ha transitado y que para una sociedad heteronormativa fue sumamente aliviador cuando era la peste rosa, claro,
y era para los putos, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí no había problema porque había un culpable. En esta empezó con los viajes de la gente que venía a Europa, entonces el culpable nos hablaba. Pues tal caso decimos, los que somos, los que tenemos una mirada más de izquierda, decimos, bueno, la culpa es del capitalismo, pero acá hay nombre y apellido. Acá en Argentina mismo, si hoy por hoy está discutiendo sobre las leyes del impuesto a la riqueza y estamos dando vuelta, acá hay nombres y apellidos, acá está Techín, acá hay... Es decir, a mí me parece que tenemos que empezar a plantearlos no solo en términos de capitalismo y neoliberalismo, sino nombres y apellidos. Sí, como todo lo de Vicentín también, ¿no? Así es. Ahí tenemos que buscar la forma también de generar recursos para poder solventar todos estos cambios que realmente van a ser necesarios. Vamos a poner ese dinero del impuesto a la grande fortuna, podemos poner educación, por ejemplo, y volver a conectar igualdad, por ejemplo. Y hoy por hoy la gente, hay sectores de la sociedad que están discutiendo la expropiación de Vicentín. Entonces digo, ahí es donde vos decís, bueno, tenemos una sociedad argentina sumamente compleja. Me parece que esto que, por eso yo planteaba antes, cuando se acusaba, bueno, de los putos, no tengo problema, no hay problema. Acá todos se quedaron calladitos, porque los primeros casos, si hubiesen sido los primeros casos que venían de Bolivia, te imaginas, venían un boliviano y lo mataban en la calle. Claro. Tenemos una sociedad muy fuerte, pero como venían de Europa todos quedaron calladitos. Entonces yo creo que es necesario también empezar a construir estos discursos de que hay culpables. En una sociedad argentina donde hay Techín, hay estas grandes empresas de Macri, hay culpables y hay que empezar a poner nombres y apellidos. Es el capitalismo, es verdad, pero acá también tiene nombre y apellido. Acá y en toda América Latina. Me sí, seguramente. Que tenemos que empezar a pensar en otra escuela. Es el momento de empezar a pensar en otra escuela. Es el momento de empezar a pensar en otra escuela. Hasta yo soy de los que soy muy tengo este planteo de que hay que empezar a desarmar la escuela urgente, desarmar esta escuela y armar otra, que no es ir contra la escuela pública, al contrario, yo soy un defensor acérrimo de la escuela pública. Pero esta escuela pública como tenemos hoy no está dando respuesta, y que hoy sabemos que en los últimos años nos pasa todo y a todas. Digo, yo mismo que con mi hijo lo mando a una escuela privada, pero ¿por qué? Porque hay una crisis real. Pero tenemos que seguir luchando porque esa escuela pública sea la escuela pública donde nos encontramos en algún momento el hijo del comerciante, el hijo de la empleada doméstica, el hijo del empresario. Esa es la escuela pública. La inclusión absoluta. Hoy la escuela pública sigue siendo un espacio hegemónico, donde van los sectores populares, nadie más, van los sectores populares. Y en esta desigualdad que yo planteaba en términos de tecnología, ampliamos la brecha de desigualdad. Hoy por hoy se está ampliando la brecha de desigualdad. Entonces, vemos que el papel hoy docente es acercar una bolsa de comida. Entonces, ¿cómo disputamos el conocimiento también? Porque hay también una exclusión de conocimiento. El conocimiento también parte de una exclusión. Porque hay un conocimiento, y también hasta una disputa de cuál es el conocimiento verdadero, o cuál es el conocimiento que tenemos que construir. Porque siempre el conocimiento está escrito y está construido desde los poderosos, desde el poder. Bueno, cuando empezamos a tensionar nosotros, desde nuestros campos también, digo, yo como docente de universidades, como docente de escuelas públicas, como docente de bachilleres populares, empezar a disputar cuál es el conocimiento que tenemos que construir, porque si no siempre vamos a estar en desigualdad. Eso es importantísimo. No estoy en contra de la tecnología. Yo lo que creo que tenemos que tener, es más, hay unos pedagogos críticos, uno se llama Henry Giroux, que dice, las mismas herramientas de las clases dominantes para poder enfrentar este sistema. Lo único que tenemos que hacer es ocultar las relaciones de poder. Lo que tenemos que hacer es explicitar lo político de la educación. Me parece que hay que empezar a rever un montón de cosas. Hay otra anécdota que siempre también, digamos, yo como parte de fundador o creador de los bachilleratos populares, son escuelas populares de jóvenes y adultos, escuelas medias. Sí, te iba a preguntar eso, ¿cómo surgió en aquel entonces? Bueno, ahí te cuento porque yo también hablamos con Vicentín y tiene que ver con todo eso, ¿no? Digo, post-crisis del 2001, un grupo de compañeros y compañeras docentes, militantes, veníamos pensando que el sector más marginado de la sociedad en términos de educación, educativo, siempre fue la educación de adultos, siempre fue el espacio excluido del sistema,
siempre yo digo, eran los de la noche. Yo iba a una escuela primaria, cuando iba a mi escuela primaria, a la noche había educación de adultos y siempre recuerdo de modo en anécdota que cuando se rompía algo en la escuela, que son los de la noche. Son yo Claro. pensaba que había hasta como una metáfora de lo oscuro, ¿no? La oscuridad, lo negro, lo que no se ve. Entonces eran los de la noche. Como no tenían escuela, porque se les prestaba a las escuelas primarias, porque tampoco había una identidad en términos de educación de adultos, entonces eran los de la noche. Entonces veíamos que 14 millones, que siguen siendo hoy, que no terminaron el secundario en Argentina, nos parecía empezar a pensar que por qué las organizaciones, por qué no nos constituimos como una organización social y empezar a tomar nosotros la educación en nuestras manos. Esto es imposible porque en la historia de la educación en Argentina o una escuela la abre el Estado o una entidad privada. Claro. Iglesia también lleva un espacio, pero no organizaciones y movimientos sociales. Eso era impensado en Argentina. 200 años de una educación sumamente binaria, privada, estatal, sin posibilidad y sumamente estructurada. Y después del 2001 empezamos a conversar mucho con uno de los movimientos sociales que para mí fue uno de los más interesantes que hubo y que hay, que justamente son las empresas recuperadas por los trabajadores y las trabajadoras, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, donde siempre digo lo mismo. Si hay un movimiento social en Argentina que le pegó una piña en la cara al capitalismo, en tanto uno de sus ejes más importantes como la propiedad privada, son las empresas recuperadas. Claro. Y ahí en ese interesante, y en su eslogan, que también lo traen del Movimiento Sin Tierra de Brasil, dicen, ocupar, resistir y producir. Nosotros decíamos, nosotros también tenemos que empezar a pensar eso, ocupar, resistir y producir conocimiento y la escuela. Y ahí en el 2004 abrimos nuestro primer bachillerato popular en la fábrica metalúrgica INPA, en Ciudad de Buenos Aires. Y todos nos decían, es imposible que en algún momento ustedes lo reconozcan, porque es imposible pensar en una escuela que pida reconocimiento al Estado, reconocimiento salarial de los y las docentes y autogestionada por las organizaciones sociales, con la currícula construida desde las organizaciones sociales. Era impensado. Sí, hay un montón de experiencias en América Latina y nosotros la retomamos, ¿no? Las escuelas zapatistas en Chiapas, acá mismo en el año 20, anarquistas y socialistas salvando sus propias escuelas, esos 2 años del 73, del 75 de Cámpora en Argentina, planteando una educación de adultos totalmente diferente, articulando con los barrios, y allí abrimos la primera sabiendo que sin saber si nos iban a reconocer, que fue todo un desafío, porque sí, realmente, ¿no? Y fue una lucha intensa. Cuando digo una lucha intensa, tenía que ver con cortes de calle, tomar el ministerio, a mí particularmente me judicializaron. Entonces fue una lucha... Una lucha contra el sistema. Así es, hasta que se nos reconoce la primera escuela, y después de ahí empezamos una lucha intensa y hoy hay más de 100 escuelas. Tenemos un planteo de educación popular, excelente. Justamente Pero después fueron los planes Fines, ¿no? El plan Fines. Después de todo eso vino el plan Fines, que me parece, siempre digo lo mismo, una de las políticas públicas. Hace años que en educación de adultos no había políticas públicas del Estado, y me pareció interesante, más allá de algunas críticas que yo les hice, pero por una cuestión más que nada, me parece que fue una muy buena propuesta y que después en la práctica se deslegitimó, digamos, ¿no? Digo, una cuestión de una precarización docente, tenía que ver con que le costó pensar que cada fines, hay fines que sí, ¿no? Pero en general algún proyecto colectivo. Entonces, claro, convivieron bachilleratos populares y fines también. Algunos de la provincia, algunos bachilleratos populares tenían esa dualidad de ser bachillerato popular y fines, porque bachillerato popular lo que tiene la particularidad es, en vez de un profesor, son 2 profesores por aula, porque tiene que ver justamente por dar cuenta de todas las desigualdades, digamos, no solamente respetar, sino dar protagonismo a las diferencias como algo positivo, las diferencias como algo positivo, porque entendemos que 20 estudiantes en un aula, si algo que tiene la educación es esta homogeneización, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pensar que 20 personas en un aula en 9 meses con un mismo programa van a terminar al mismo tiempo en el mismo lugar? Eso estamos planteando, que son las 20 personas iguales. Nosotros decimos, hay 20 personas diferentes, con tiempos diferentes, recorridos diferentes, trayectorias de vida distintas. Y si no ponemos en juego la vida de cada uno y el sentir pensar de cada uno,
es imposible. Entonces nosotros decimos, la escuela no... Además, yo soy de los que creen que la escuela no tiene que tener gradualidad ni número de evaluación. Es decir, yo creo que la escuela no puede pensarse en términos de gradualidad. Pero ¿por qué no puede pensarse en términos? Vos parame porque yo hablo mucho. No, estaba pensando porque nos está quedando muy poquito tiempo. Está bien. Y te quería pedir una opinión, dos cosas. Una opinión, igual si obviamente termina de desarrollar esto, y te quería pedir también una opinión sobre la ley de educación a distancia, y también que nos cuentes algo de tu trabajo ahora en la actualidad, de que están haciendo en la actualidad desde tu trabajo, digamos. Bien. Yo te cuento, la actualidad nosotros en las escuelas, al menos que yo, estamos trabajando mucho en términos de incentivar a los y las estudiantes que esos en términos escolares, ¿no? Entonces, los medios tecnológicos nuestros, el mayor ya medio tecnológico es el WhatsApp. Después, desde otro planteo, como organización, estamos haciendo todo un debate en América Latina sobre todo esto de lo que estamos hablando acá. Ahora el martes estamos planteando algunos seminarios gratuitos, aprovechando justamente, disputándole esta tecnología que decimos que beneficia a los sectores más pudientes. Estamos disputándole en términos haciendo seminarios de pensamiento crítico, que es lo que creo que también es necesario en esta época. El martes que viene lo tenemos a Chomsky. Tenemos una charla con Chomsky, tenemos a Boaventura de Sousa, vamos a tener a excelente nivel. Vamos a tener muchos, son gratuitos y digo, para... ¿Eso para el público o es para...? Es para todos. Tiene que ser docente. Se pueden inscribir, es para todo público, no hace falta nada, y se da un certificado de asistencia avalado por la Universidad Nacional de Panamá. Bien. Algo desde América Latina. Después, así que pueden entrar a CI Histórica, es decir, CEIP, CI Histórica en el Facebook. Sí. Y ahí van a encontrar toda la información. Toda la información, y que me parece interesante empezar a escuchar a esta gente y a debatir con esta gente, ¿no? Bueno, hacemos así, después me mandás a mí y yo lo publico en la fanpage del programa. Así el que no llegó a anotar o lo ve después, se puede anotar. Tengo oyentes acá que son están en la educación docente y les va a servir. Sí. Y como último, la educación a distancia. Yo lo que decía al principio, no estoy en contra de la educación a distancia. Lo que estoy en contra es no hacer un análisis político de la educación a distancia. Es decir, podemos estudiar la educación a distancia. El tema es que tiene que tener un fundamento político e ideológico, ¿no? La tecnología no es apolítica, tampoco ni es neutral. La tecnología también tiene un planteo sumamente politizado. Entonces, la educación a distancia tiene que estar acompañado de un fundamento pedagógico, un fundamento ideológico y un fundamento político. Si no, no sirve. Claro. No sirve. Sirve en la medida que haya un planteo político transformador. Si no, no sirve. Si no, siempre se van a beneficiar los que tienen más. Hay mucho para hablar y sé que soy de hablar un montón. No, la verdad que quedan, es como decís, es para seguir hablando por mucho tiempo, porque realmente ese tema es interesantísimo. Lo único que la radio tiene estas cosas de tiempo, pero bueno, te seguimos contactando para seguir tratando estos temas, pero la verdad que me resulta totalmente esclarecedor y yo creo que a los oyentes les debe pasar lo mismo. Así que te invitamos a seguir participando y te agradecemos un montón por compartir tus conocimientos, que realmente son muchos. Bárbaro, y te felicito por el trabajo que hacen. A vos y a tus compañeros. A mi familia también, de ahí, sobre todo a Teresa. Les mando. Bueno, y la próxima ya va a estar también mi mamá acá en el programa. Luego, ahora no están viniendo por todo esto, pero ahora en el próximo bloque vamos a hablar con estos. Quédate escuchando, que ella va a hacer su conclusión también. Dale. Un abrazo enorme y te agradezco muchísimo. Muchas gracias, también. Bueno, estábamos hablando con Fernando Lázaro, educador popular, pedagogo, profesor e investigador de la Universidad de Luján y es fundador de los bachilleratos populares. La verdad que tiene un currículum impresionante y nos estuvo acá brindando su conocimiento y interesantísimo en pensar y hablar, y nos estuvo contando cómo, cómo pensar la educación en tiempos de pandemia y más que nada la educación popular y la tecnología, ¿no?
Y estaba pensando mientras escuchaba todo lo que hablaba Fernando, en cuando fue que se llevó adelante este plan de Conectar Igualdad, cuánta resistencia hubo a la derecha y decían que no, y que cómo les daban notebook a los pobres, ¿no? Que no tenían para comer y le daban una notebook y las venden. Y también pensaba en lo que nos contaba Rubén de Uruguay, que en su país hacían lo mismo cuando se entregaban notebooks y netbooks. Y siempre la derecha piensa que el pobre lo único que